vamos a grabar. Buenos días a todos. Como acaba de decir, vamos a grabar esta sesión para poderla luego dar traslado al resto de compañeros que no van a poder atenderla en directo. Tenemos con nosotros a José Luis Perea, secretario general de ATA. Ella nos presentará también a la compañera que tiene a su lado, que nos va a hablar de cuestiones un poquito más técnicas. Hoy vamos a tener un webinar sobre esto que ya se viene barruntando desde hace unos cuantos meses, que es la negociación que ha estado habiendo entre el gobierno y las organizaciones de autónomos en relación al nuevo sistema de cotización, que ya entiendo que ahora nos contará José Luis en qué punto está, pero que entiendo que ya existe un preacuerdo o un acuerdo definitivo y que en breve, ya en enero, parece ser que va a ser una realidad. Y también, bueno, pues en la medida de lo posible, pues cuando él termine, si alguno de vosotros quiere hacer o preguntar algunas cuestiones en relación pues a esta parte que vamos a contar hoy, o alguna cuestión o servicio de los que ATA dispone y que nos pueda echar una mano, pues abriremos un poquito ronda de preguntas al final para, pues intentar ser lo más prácticos posibles. Y sin más, pues José Luis, te doy paso. Buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros, por atender a nuestra llamada. Sabemos que ha sido un trimestre sobre todo muy intenso de negociaciones, pero bueno, parece que esto ya está viendo su fin y ahora pues, nos gustaría que nos des un poco de luz a todo porque andamos preocupados, la verdad que sí. Muy bien, pues vamos a ver si yo consigo quitaros esa preocupación de encima, ¿no? Vamos a ver, no ha sido un trimestre, ha sido un año entero lo que hemos estado negociando, porque hemos tenido, creo recordar, hasta 14 propuestas de sistema de cotización por ingresos. Tengo que decir que de este tema llevamos hablando casi 15 años, del sistema de cotizar por los ingresos, ¿no? Lo han hablado los colegios profesionales, se habla desde el ámbito político, se habla desde el ámbito empresarial, es decir, que esto también viene a corregir una anomalía porque en el resto de la Unión Europea somos los únicos o éramos los únicos autónomos que podíamos tener una cuota que nosotros elegíamos libremente, una base de cotización, y en función de esa base de cotización pagar una cuota, ¿no? Bueno, evidentemente nosotros no queríamos entrar en esta negociación, es decir, tampoco era el momento más oportuno con la situación que estamos viviendo, económica, que vosotros también la estáis padeciendo, lógicamente, como el resto de los autónomos, pero esto era un mandato parlamentario, es decir, esto se aprobó sin ningún voto en contra en la Comisión del Pacto de Toledo, y había una recomendación, la recomendación cuarta y la recomendación quinta, que instaba al gobierno a que en el ámbito de la negociación colectiva estableciera un sistema de cotización por ingresos. Tengo a mi lado a mi compañera Laura Gómez, que es vicesecretaria general, que me acompaña también en el cargo y que, bueno, pues ha sido la persona, junto con el equipo de ATA, que ha estado trabajando todos los borradores, todas las propuestas, corrigiendo, quitando, poniendo, y que luego va a hacer una pequeña intervención técnica para que conozcáis un poco más en profundidad, porque tampoco en una hora podemos hablar de un sistema que va a revolucionar, evidentemente, lo que era el RETA y que lógicamente va a cambiar. Como sabéis, hay 13 tramos y en función de los ingresos netos, y eso es algo que luego va a explicar qué consisten los ingresos netos, bueno, pues nos van a asignar a una casilla determinada donde nosotros vamos a poder cotizar desde la base mínima a la base máxima que se establezca en ese tramo, ¿no? Eso luego lo va a explicar mucho mejor Laura. Pero yo quiero explicar 2 o 3 cositas para que también lo tengáis claro. En primer lugar, la gente, se ha dicho por ahí 2 cosas que yo creo que son falsas y creo que tenemos que tener claro todo. He dicho que ha sido una negociación larga, casi un año de negociaciones con 14 propuestas que hemos ido quitando hasta que hemos visto una propuesta asumible. Dicen que es un sistema que acaba con la voluntariedad de la elección de la cuota. Bueno, tengo que deciros que prácticamente el 85% de los autónomos en los últimos 25 años ha cotizado por la base mínima, es decir, solo ha habido un 15% de autónomos que han elegido cotizar más, además todo el mundo ha cotizado por la base mínima, ¿no? Tampoco hay libertad de elección de cuota para aquellos autónomos. Se queda parado. Perdonad, voy a ver si puedo silenciar a alguna compañera. Silenciaros todos, por favor, ¿vale? Que somos ya muchos. Disculpa, José Luis. Nada, no te preocupes. Decía que tampoco han tenido capacidad de elegir aquellos autónomos que tenían más de 47 años, porque sabéis que las bases para los autónomos de mayores de 47 años estaban topadas
Y aquellos autónomos, aunque tenían capacidad o tenían económicamente suficiencia para elegir bases superiores de cara a su jubilación, no podían hacerlo. Esto también ha desaparecido con este nuevo sistema porque hemos conseguido el destope. Pero sobre todo no había tampoco libertad de elección para ese 60% de autónomos que no llegan en su ingreso al salario mínimo interprofesional y que sin embargo sí tienen que cotizar obligatoriamente con una cuota mínima de casi 300 euros, que era lo establecido hasta ahora, ¿no? Esto es un poco la situación con respecto a la libertad que dicen que el sistema evitaba, ¿no? En cierta manera llevan razón porque nos encasillan en una cuota en función de nuestros rendimientos, pero también es cierto que tenemos que poner estos datos encima de la mesa. La segunda gran mentira y la segundo gran mantra que hay por ahí es que con este sistema vamos a pagar más. Bueno, va a pagar más, evidentemente, quien más ingresos tenga. Pero yo quiero daros unos datos que no son míos, no son de ATA, son de la agencia tributaria, ¿no? Y la agencia tributaria dice que los rendimientos netos medios, que es lo que va a servir para que nosotros estemos en una casilla o en otra y en función de eso se nos asigne una base de cotización y por tanto una cuota, dice que los rendimientos netos de los autónomos en los últimos años, por ejemplo, los que están en estimación directa, están en torno a 11.000 euros al año. Los autónomos que están en estimación estimación objetiva módulo 11.000 euros al año, aquellos autónomos que están en estimación directa, que es la inmensa mayoría, están en torno a 17.700 euros al año y los autónomos societarios en torno a 15.400 euros. Bueno, estos son los tres datos que yo quería daros. Estos son los rendimientos medios netos que da la agencia tributaria. El sistema establece que aquellos autónomos que a partir pues tienen un rendimiento neto superior a 20.400 euros en el caso de personas físicas y 25.000 euros a partir de 25.000 euros en el caso de autónomos societarios, empezarán a pagar algo más. Como veis, la inmensa mayoría, el 75% de los autónomos están por debajo de esa cantidad. Por tanto, va a haber un 60% de autónomos que pague menos. Va a haber un 15% de autónomos que pague lo mismo que está pagando actualmente y va a haber un 25% de autónomos que pague algo más. Y cuando digo algo más, esto es importante porque nosotros, de las propuestas que nos hacía el gobierno, de las iniciales hasta donde hemos llegado, pues prácticamente estos autónomos cuyos rendimientos netos van a estar por encima de los 6.000 euros al mes, van a pagar en el peor de los casos 590 euros de cuota en el año 2025. 590 euros de cuota no son los 1.200, 1.300 euros que nos proponía el gobierno para establecer este sistema de cotización y que nosotros entendíamos que era inasumible, no solo en este contexto económico, sino en cualquier contexto económico. Bueno, evidentemente nos han tachado de muchas cosas, nos han tachado de socialcomunista por haber llegado a un acuerdo con el gobierno, un acuerdo que tengo que decir que, como he dicho antes, era un mandato parlamentario, es decir, teníamos sí o sí que negociar esto, que hemos echado para atrás casi 14 propuestas, y que nos hemos quedado con la que queremos, que es más asumible, porque, como he dicho antes, beneficia prácticamente a 7 de cada 10 autónomos. Y los que tienen que pagar, van a pagar algo más, no mucho más. Pero además esto tiene el respaldo del Parlamento, es decir, salió con una aprobación del 75%. Pero los mismos que nos tachan de socialcomunistas, los que dicen que hemos llegado a un acuerdo, que no hemos vendido al gobierno, que por cierto, con él negociamos la prestación especial de cese de actividad para que durante la pandemia todos los que eran autónomos pudieran cobrar esta prestación, pues también nos tachan lógicamente de liberales cuando llegamos a acuerdos como por ejemplo hemos llegado a acuerdo en Andalucía, yo que soy andaluz, el otro día para establecer una cuota cero para los autónomos durante el primer año. Para nosotros era fundamental que el sistema se autofinanciara, era una de las premisas, y también tengo que decir una cosa, vamos a ver, el sistema de pensiones, sobre todo hablando de jubilación, no solo es deficitario por los autónomos, pero sí es cierto que, como ya he dado el dato, si el 85% cotiza por la base mínima, quiere decir que un autónomo que se tira 35 años cotizando, que es la edad media de vida laboral, pues ha pagado en torno a 120.000 euros al año. Y si se tira cobrando la jubilación 800 euros durante 20 años, que es la esperanza de vida que tenemos después de jubilarnos, la Seguridad Social le da 200.000 euros. Aquí hay un déficit de 80.000 euros que lógicamente el sistema pues tiene que corregirlo. Hay que corregirlo, ¿no? Pero para nosotros era fundamental, en primer lugar, que no se perjudicara a los autónomos. Yo creo que hemos sacado una negociación. Nunca se está satisfecho totalmente, pero sí creo que es una buena negociación, es un buen sistema. Y también para nosotros era fundamental, pues, por ejemplo, mantener algunas prestaciones como la tarifa plana. No se va a llamar tarifa plana, no va a ser de 69 euros como era actualmente, pero va a ser de 80 euros y va a ser por 2 años. Y va a ser por 2 años porque aquellos autónomos que empiecen y no consigan en el segundo año tener ingresos por encima del salario mínimo interprofesional,
pues van a seguir disfrutando de las tarifas planas. En este caso, de nuevos emprendedores que no llegan al salario mínimo interprofesional, pues suelen ser en torno a 8 de cada 10. Por tanto, como he dicho antes, es un sistema que yo creo no es progresivo porque precisamente los que menos ingresan van a pagar en torno a un 40% menos de lo que estaban pagando de cuota, y aquellos que más ingresan van a pagar en torno a un 10% de su ingreso, lo cual nos parece que dentro de este contexto es bastante razonable. ¿Va a generar burocracia? Pues sí, evidentemente todos los cambios nos ponen nerviosos, pero lo mismo ocurrió cuando los autónomos dejamos de pagar el sello y en ventanilla y ya nos dijeron que lo pasáramos por el banco, o cuando se puso en marcha el sistema REN, ¿no? Pero lo importante es que yo creo que es un sistema al cual no tenéis que tenerle miedo. Yo os recomendamos desde ATA, en primer lugar, que aunque hay un portal que se llama Importa, que ha puesto en marcha la administración para que vosotros podáis ver en qué cuota tenéis, en qué tramo estáis, qué es lo que vais a pagar. Bueno, pero yo lo que os quiero decir es que en principio sigáis con vuestro asesor que sea quien haga los trámites. Si veis, en principio, quedaros como estáis. Si veis que vuestro ingreso va a ser menos o bastante menos de lo que prevéis, porque esto es una previsión que hacemos al año, luego al final se regulariza, es decir, si has ganado más de lo que dijiste, la administración te va a pedir que le ingreses la cuota que te hace falta, y si has ganado menos de lo que dijiste que ibas a ganar, la administración te devolverá el exceso de cuota que has pagado. Es un poco la coyuntura y el entorno en el que hemos negociado y el entorno en el que nos hemos desarrollado. Le cedo la palabra a Laura, que os va a explicar un poco técnicamente qué es esto de los rendimientos netos, qué es esto de los rendimientos computables, que son prácticamente lo mismo, cómo se haga, pero para que tengáis una idea un poco más concreta de cómo vais a cotizar durante los próximos años. Sí os digo que esto es un sistema que se va a poner en marcha durante 3 años, el 23, 24 y 25, y que estudiaremos cómo ha ido. No es que tiene ya para... Adelante, Laura. Vale, gracias. Laura, te voy a pedir un momentito porque quería hacer he tomado unas notitas. Espera, que voy a mutear a una compañera que ha entrado. Y bueno, ya creo que se ha muteado ella. Disculpar. Nada, es que antes de darte paso, yo he intentado tomar algunas notas fundamentales, José Luis, de la explicación magnífica que ha hecho. Entiendo que al final lo que se ha hecho es dar traslado a un mandato que teníamos ahí encima de la mesa y que no había lugar a no entrar, y que se ha buscado una negociación colectiva que sea lo más beneficiosa posible para el conjunto de los autónomos. A mí, yo destacaría, has comentado, corrígeme si me equivoco, que a partir de 25.000 euros anuales se pagará algo más. Que por otro lado, aproximadamente un 60%, tal y como se está cotizando actualmente, de los autónomos pagará menos con esta nueva fórmula, que un 15% aproximadamente sí que pagará más, probablemente, además ellos, bueno, en este caso no sé si tendrán la capacidad de elección, sino automáticamente se le asignará en función de lo que hayan ganado, ¿no? Supongo el año anterior. Y entiendo que entonces como aproximadamente una cuarta parte de los autónomos vendrán pagando lo mismo. No sé si es correcto, ¿no? Sí, aproximadamente, vamos a ver, rendimientos netos por encima de 20.400 euros. Y ahora es muy importante lo que explique Laura, en qué consiste esto de rendimiento neto. A partir de 20.400 euros empiezan a subir progresivamente las cuotas, porque empezamos a estar en tramos más altos. Es decir, estaremos, pues si hemos ganado 25.000 en el tramo que va desde 24 a 27, si hemos ganado 30.000 en el tramo que va desde 28 a 32, etcétera, etcétera. A partir de 20.400 euros para los autónomos personas físicas y 25.000 a partir de los 25.000 euros para aquellos autónomos que son societarios. Esas son las dos diferencias. Lo que he dado, los datos que he dado son los rendimientos netos que declaran los autónomos, y en función de esos rendimientos netos medios que vienen declarando los autónomos en los últimos años, lo que hemos visto es que el 60% va a pagar menos, un 15% va a pagar lo mismo que estaba pagando, y un 25% sí va a pagar algo más, ¿vale? Así que le dejo la palabra a Laura. Gracias. Voy a silenciar un momento, voy a compartir. Pero me tengo que quitar este de aquí. Por favor, poner el mute, ¿vale?
Vale, entiendo que estáis viendo todos la presentación. José María, si me lo puedes confirmar. Sí, sí, está perfecto. Vale, estupendo. Pues voy a ser breve, ¿vale? Porque son muchos conceptos y hay algunos que no son fáciles y pueden llegar a ser confusos. En primer lugar, lo que tenemos que saber es que esta reforma ya está aprobada. Es decir, que se aprobó a través del Real Decreto Ley 13/2022 de 26 de julio. Lo único es que no entra en vigor hasta el 1 de enero de 2023, ¿vale? Entonces tenemos un año todavía. Unos meses todavía. Principalmente voy a hablar de estos 5 puntos, ¿vale? El punto primero sería como hacer un resumen global de lo que va a ser el nuevo régimen de autónomos. Después hablaré de la tarifa plana y de otras modificaciones que se han aprobado también, del régimen de proactividad, las prestaciones que cambian con esta reforma y la posibilidad de mantener una base de cotización más alta. Como comentaba, el nuevo sistema de cotización para autónomos entra en vigor en enero del 2023. Es un sistema muy distinto al que conocemos hasta ahora y cambia completamente lo que es el régimen de autónomos como lo conocemos. Entonces es importante tener en cuenta que nosotros vamos a elegir nuestra base de cotización en función de los rendimientos computables, ¿vale? Es importante distinguir conceptos y quedaros con la palabra rendimientos computables. ¿Qué es esto de rendimientos computables? Ese tipo de rendimientos salen a raíz de una cuenta, ¿vale? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para saber cuáles van a ser nuestros rendimientos computables? Si somos autónomos personas físicas, que estamos en estimación directa, que entiendo que es la mayoría de los casos de los que estáis asistiendo ahora mismo a esta jornada, tenéis que mirar los rendimientos que hayáis obtenido como autónomo por todas tus actividades en cada año natural. Vamos a pensar, por ejemplo, en el 2022, ¿vale? Pues todos los rendimientos que tú has obtenido en 2022, los ingresos de tu actividad. A esa cantidad le tienes que restar los gastos deducibles de acuerdo con lo previsto en las normas del IRPF, todos aquellos gastos que te puedes deducir, ¿vale? Haciendo esa resta, que es ingresos menos gastos, tenemos el rendimiento neto. Sobre esa cantidad hay que sumarle la cuota de autónomos y restarle un 7%. ¿Ese 7% qué es? Pues es lo que ha establecido, en este caso Seguridad Social y Hacienda, en las diferentes reuniones que han tenido, como gastos de difícil justificación y han establecido que ese porcentaje sea un 7%. Tenemos otros supuestos, como los autónomos que están en estimación objetiva, que son aquellos autónomos que están en módulos, o los autónomos societarios. En el caso de los autónomos en estimación objetiva, en lugar de tener en cuenta esos ingresos de la actividad, se tiene en cuenta el rendimiento previo minorado para las actividades agrícolas, forestales y ganaderas y el rendimiento previo neto en el resto de supuestos, ¿vale? Esto es un tipo de rendimiento que tienen los autónomos que están en módulos. A esa cuenta hay que restarle los gastos deducibles, sumarle la cuota de autónomos y volver a restarle ese 7% de gastos de difícil justificación. La diferencia más notable viene ya con el autónomo societario, que para calcular su rendimiento computable tiene que tener en cuenta los rendimientos dinerarios o en especie que deriven de su actividad, los rendimientos del trabajo derivados de tu actividad como autónomo dentro de esa empresa y los rendimientos que puedas obtener de tu propia actividad económica. También hay que sumar ahí todos los rendimientos íntegros de trabajo o capital mobiliario, dinerarios en especie derivados de tu condición de socio. A todo eso que hemos sumado se le sumaría también la cuota de autónomos y se le restaría un 3% de gastos de difícil justificación. Cuando hemos hecho esa cuenta, tenemos ya el importe de nuestro rendimiento computable. Y con ese rendimiento computable tenemos que acudir a las tablas que veremos más adelante para saber cuál es la cuota de autónomos la base de cotización que nos correspondería. Hay que tener en cuenta que para los autónomos societarios o para los autónomos colaboradores hay una base mínima obligatoria. No entrarían bases mínimas inferiores a 1.000 euros. Entonces, como mínimo, el autónomo societario, con independencia de los rendimientos que tenga, su base mínima va a ser de 1.000 euros. Y ocurre lo mismo con los autónomos colaboradores. Eso durante el año 2023. Para el año 2024 y 2025, la base mínima de cotización para ese tipo de autónomos, es decir, para los societarios y los autónomos colaboradores, se establecerán presupuestos generales del Estado. Y ya a partir de 2025, esa base mínima será la que se establezca para el grupo 7 de cotización de régimen general. Para que lo entendamos un poquito mejor, tenemos aquí un breve ejemplo que yo creo que es muy ilustrativo y es fácil de entender. Es el caso de Manuel, que es publicista y él desarrolla su actividad como publicista autónomo
desde un despacho que ha montado en su casa. Y él actualmente, en el 2022, cotiza por la base mínima. Quiere saber cuánto va a tener que pagar como autónomo y pues ha llamado a ATA y nos ha dado los siguientes datos para que le hagamos esa previsión. Él, por su trabajo como publicista autónomo, calcula que ingresa unos 22.000 euros anuales. También ha tenido en cuenta que colabora como profesor no contratado, es decir, no por cuenta ajena, sino por cuenta propia, en un máster 2 veces al año y por esa colaboración recibe unos 1.000 euros al año. Por otro lado, ha calculado que tiene unos gastos anuales deducibles de 5.652,74 euros. Para saber en qué tramo de la tabla le corresponde estar a Manuel, hay que tener en cuenta pues, esos ingresos por su actividad como publicista autónomo que nos ha dicho, de 22.000 euros. A esos hay que sumarle esos 1.000 euros como profesor por cuenta propia, que sumaría un total de 23.000 euros anuales, que eso conformaría lo que es su rendimiento, los ingresos de su actividad. A esos rendimientos se les restaría esos gastos deducibles que él nos ha comentado, que son 5.652,74 euros. A esa cuenta que nos ha salido le tenemos que sumar la cuota que venía pagando en 2022, que en total eran 3.492,74 euros al año, y a toda esa cantidad se le restaría ese 7% de los gastos de difícil justificación al que tiene derecho. ¿Vale? En total nos saldría un rendimiento computable anual de 19.381,20 euros, que dividido entre 12, porque las tablas que veis a la derecha son bases mensuales, bases de cotizaciones mensuales, tendría un rendimiento computable mensual de 1.615,10 euros. Con ese rendimiento computable mensual, que ya conoce Manuel, se va a la tabla. Y en la tabla B que le corresponde el tramo 3. Dentro de ese tramo hay unas bases mínimas y unas bases máximas. Es decir, que va a seguir teniendo una libertad de elección para elegir qué base quiere y qué cuota quiere pagar. Lo que pasa es que va a estar marcada por una horquilla en base a sus rendimientos. En ese caso, en el tramo 3, puede elegir la base de cotización comprendida entre 960,78 euros y 1.700 euros. Para el caso de que Manuel opte por la base mínima, que puede, es decir, por esos 960,78, pagaría una cuota al mes de 291,11 euros al mes, lo que no diferencia mucho de lo que viene pagando actualmente en 2022. Ya le hemos hecho la previsión a Manuel y llega en... Perdón, no, Coño, qué susto. Que no diferencia mucho de lo que venía pagando. Sí, claro. O sea, que prácticamente va a seguir pagando lo mismo. Eso es, no hay mucha diferencia. Estoy concentrada. Bueno, pues ya le hemos hecho la previsión a Manuel y ahora él dice, bueno, llega enero del 23 y yo quiero comunicar esa previsión que hemos hecho. ¿Cómo comunico esa previsión de los rendimientos netos computables? Pues a través de un sistema, un aplicativo que ha creado Seguridad Social que se llama Importas. Antes lo ha comentado José Luis, lo ideal es que esto pues, lo siga haciendo vuestro gestor, vuestro asesor o vuestro graduado social, como hasta ahora cuando os hace todos los trámites con Seguridad Social. ¿Qué se puede hacer a través del Importas? Pues tú a principios de año puedes comunicar esa previsión y dices, oye, yo creo que voy a tener unos ingresos o unos rendimientos computables de 20.000 euros para el año 2023. Y ya ese sistema te va a decir cuál es el tramo que te corresponde y tú elegirás la base mínima o máxima para saber la cuota que vas a pagar. ¿Qué sucede si durante el año resulta que tienes picos pues, más altos a lo mejor en los que tienes mayores ingresos y dices, oye, esto yo para que no me venga después el susto, pues quiero ir regularizándolo ya? Pues puedes cambiar y puedes comunicar tu previsión de nuevos ingresos hasta 6 veces al año a través de este Importas. ¿Esto por qué es interesante? Pues porque en base a tu base de cotización, tus prestaciones serán más altas o más bajas. Entonces, si tú tienes que pedir una baja por incapacidad temporal porque caes enfermo o tienes una baja de maternidad o paternidad, pues siempre va a depender tu prestación de la base de cotización que tú tengas en ese momento. Ya hemos hecho nuestras previsiones. ¿Qué sucede después de ese año que hemos previsto? Pues que Tesorería General de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria cruzan datos. Y cruzan datos con la previsión que tú has comunicado a principio de año o con los cambios que has comunicado a lo largo del año con los rendimientos reales, ¿vale? Una vez que ya se ha cerrado tu año natural y se ha cerrado el año fiscal. Y una vez que cruzan datos ven si lo que tú has dicho que ibas a ingresar ha sido más bajo de lo que realmente has ingresado. Entonces, en ese caso, para el caso de que hayas elegido una base inferior, una base de cotización inferior a la que te hubiera correspondido
según tu rendimiento, la Administración te comunicará el importe que deberás abonar por haber cotizado por debajo de lo que te correspondía. El pago tendrás que hacerlo hasta el último día del mes siguiente a aquel en el que se te notifique, por supuesto sin ningún tipo de intereses. Para el caso de que tú hayas elegido una base de cotización superior y al final pues resulta que tus rendimientos no han sido tan altos como tú preveías, la Administración te devolverá de oficio, sin que tú tengas que hacer nada, el importe de la diferencia entre ambas cotizaciones antes del 31 de mayo del ejercicio siguiente en el que te hayan notificado ese exceso de cotización. Pasamos al segundo punto de la presentación, que es en relación a la tarifa plana y otras bonificaciones o reducciones de cuota que se han aprobado. En primer lugar, en cuanto a la tarifa plana, actualmente, como ha comentado José Luis, la tarifa son unos 70 euros al mes aproximadamente y ahora varía y se cambia a unos 80 euros al mes durante 12 meses con la posibilidad de tener una tarifa plana los siguientes meses también de 80 euros al mes, siempre y cuando tus rendimientos no superen el salario mínimo interprofesional. A su vez también pues, se ha aprobado la tarifa plana para autónomos con discapacidad, víctimas de violencia de género o víctimas del terrorismo, que tienen una tarifa plana de 80 euros al mes durante los 24 primeros meses de alta, una tarifa plana de 160 euros al mes durante los 36 meses siguientes, siempre que los rendimientos netos no superen el salario mínimo interprofesional. Esto es para el caso de nuevos autónomos o aquellos que no se hayan dado de alta en los últimos 2 años. ¿Qué base de cotización van a tener aquellos autónomos que se encuentren en tarifa plana? Pues la base de cotización que tendrán será la mínima que se fija en el tramo 1 de la tabla general de bases que hemos visto en el ejemplo anterior. Se veía un poco difuso, pero cuando yo os pase la presentación vais a poder verla y si no, al final de la norma también aparece la tabla. Por otro lado, se ha aprobado una bonificación por cuidado de menores afectados por cáncer o por enfermedad grave, que bonifican hasta el 75% de la base reguladora del autónomo. Esto es para el caso de aquellos padres o madres que tengan algún hijo con una enfermedad y a su vez pues, hayan solicitado la prestación para cuidado, pueden acceder a este tipo de bonificación. Y también la bonificación por nacimiento al reincorporarse al trabajo. Esta bonificación durante 24 meses a contar desde la reincorporación de esa baja materna y la bonificación es del 80% de su base reguladora. Los autónomos en preactividad. ¿Qué es preactividad? Cuando tú estás en 2 regímenes a la vez, estás en el régimen de autónomos y en el régimen general. ¿Qué es lo que se ha aprobado aquí? Bueno, en realidad el primer punto ya existía, han cambiado algunas cosas, pero básicamente se ha quedado igual, que es el caso del autónomo en preactividad que tiene derecho a que se le reintegre el 50% del exceso de cotización por contingencias comunes si supera una cuantía que se establece en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Esto sucede cuando tú en los 2 regímenes, pues la suma de tus cotizaciones es muy alta y al final estás pagando de más a Seguridad Social, entonces te devolverían ese exceso. Por otro lado, una de las novedades que hay con respecto a los autónomos que están en preactividad es que la situación de preactividad va a ser compatible con la prestación por cese de actividad. Actualmente no lo es, lo ha sido con algunas restricciones durante los ceses de actividad que se aprobaron en la época de pandemia, pero el cese de actividad ordinario como tal actualmente es completamente incompatible. Con esta reforma se compatibiliza la posibilidad de trabajar por cuenta ajena y de trabajar por cuenta propia y de percibir la prestación de cese de actividad por si tienes pues, alguna situación en la que hay una bajada de ingresos abrupta o tienes que hacer una reducción de plantilla en el caso de que como autónomo tengas trabajadores. Son supuestos nuevos que se han introducido. Eso con respecto a la prestación de cese de actividad compatible con la actividad, es decir, que puedes percibir la prestación mientras estás trabajando por cuenta ajena y como autónomo. También se ha creado esa compatibilidad para los autónomos en preactividad, aunque el negocio tenga que cerrar, que es lo que antes no se podía. Antes tú no podías pedir el cese de actividad, que era como lo que se llama comúnmente el paro del autónomo, y tener un trabajo por cuenta ajena. Ahora sí es compatible con una serie de límites. Aquí hablamos de esas prestaciones nuevas que comentaba, de los nuevos supuestos que se han creado. Se han creado 3 supuestos nuevos. En primer lugar, un supuesto que puedes acceder para el caso de que como autónomo con trabajadores tengas que reducir o bien la jornada de tu plantilla en un 60% o la plantilla en un 60%. En ese caso puedes acceder a una prestación del 50% de tu base. No pagarías cuota de autónomo, pero podrías seguir con tu actividad. Y también hay otro supuesto, que es en el caso de que mantengas deudas como autónomo, cuyo importe supere el 150% de los ingresos ordinarios o ventas
durante 2 trimestres fiscales en tu actividad. Ese 150% de deuda solo incluye deuda privada, es decir, no están incluidas ahí las deudas públicas. Y por último, se ha creado el supuesto del cese de actividad por fuerza mayor, que es determinante del cese temporal o definitivo de la actividad económica o profesional. Para poder solicitar este tipo de cese hay que cumplir 2 requisitos. En primer lugar, tiene que haber una decisión de una autoridad que cierre esa actividad o bien el centro de trabajo y que se produzca una caída del 75% de los ingresos de la actividad en relación al mismo periodo del año anterior. Igual en este caso no se pagaría cuota de autónomos y tendrías una prestación del 50%. Prestaciones de incapacidad temporal y otras prestaciones. En el segundo cuadrito que pongo ahí, lo que explico es que cuando hemos comentado que tú tienes que hacer una previsión de tus ingresos y la base de cotización que tú vas a estar vas a estar cotizando durante el 2023, por ejemplo, no es la definitiva. La definitiva será una vez que te regularicen. ¿Qué sucede si durante ese periodo en el que tú todavía estás en base provisional tienes una baja por enfermedad o por cualquier otro tipo? Durante ese periodo no se te regularizaría, es decir, que se convierte esa base provisional en base definitiva. Si tú, por ejemplo, te das de alta en enero del 23 y tienes una baja en marzo, pues el mes de marzo la base de cotización que tengas va a ser definitiva cuando te haga la regularización. Ese mes no se va a tocar. Y por último, estos son 2 puntos que son muy importantes, sobre todo para aquellos autónomos que ya están de alta y que llevan años de alta. En primer lugar, si tú llegas el 1 de enero y no has hecho nada, no pasa nada, ¿vale? No tienes la obligación de comunicar ninguna previsión. Se te va a tener como base de cotización la que tenías a 31 de diciembre de 2022. Hasta que tú no hagas nada, esa va a ser tu base de cotización durante todo el año 2023. Obviamente, cuando termine ese año habrá las regularizaciones que hemos comentado. Y en segundo lugar, esto es muy interesante para aquellos autónomos que actualmente ya han calculado que la base de cotización que ellos tienen es más alta de la que a lo mejor podrían tener si se tiene que adecuar a los ingresos de su actividad. En este caso, esos autónomos pueden mantener una base de cotización más alta a la que le correspondería en función de sus rendimientos. Y va a mantener la base que tenga a 31 de diciembre de 2022. Interesante saber también que los que no se hayan subido la base de cotización y a lo mejor lo quieran hacer para que se le mantenga el año que viene y para siempre, porque se le puede mantener para siempre, tienen que comunicar a Seguridad Social esa subida de cotización antes del 30 de septiembre para que tenga vigor el 31 de diciembre de 2022 y por lo tanto sea la que se te aplique en enero del 23. Y nada más. Laura, muchísimas gracias por la explicación. Para nosotros supongo que son muchos conceptos en muy poco tiempo y bueno, como bien habéis aconsejado ambos, creo que es importante que nos pongamos ya en conversación con nuestros gestores este último trimestre y anticipamos un poco de qué forma queremos encarar el año que viene. Pero me quedo con una de las cosas últimas que has dicho y es que si para todos los que estén dados de alta en autónomos el 31 de diciembre de 2022, si no he leído mal, eso significa que pueden mantener su misma base de cotización el año que viene con independencia de los rendimientos que esperen tener. No he entendido bien ahí si es de obligado cumplimiento a partir del 1 de enero, aunque yo decida mantenerme en el mismo punto, luego se me va a regularizar igual, ¿no? ¿Entiendes? No. Ah. A ver, son 2 cosas diferentes, ¿vale? Esto viene en las disposiciones finales de la norma y es una reivindicación que nosotros trasladamos porque hay muchos autónomos que hacen el esfuerzo de tener una base de cotización alta con independencia de cómo le va la marcha de su actividad, porque a lo mejor están próximos a jubilarse y quieren tener una buena pensión de jubilación. En ese caso, esos autónomos que tienen bases más altas de los rendimientos que a lo mejor van a tener en realidad, pueden mantenerla siempre y cuando esa base alta la tengan a 31 de diciembre del 22. Cuando llegue la hora de regularizar, tú dirás, oye, yo me acojo a esta disposición y no quiero que me regularices, es decir, no me bajes mi base de cotización. Si la base de cotización es inferior a lo que te correspondería, sí te la subirían. Pero esto es solo para el caso de que tu base de cotización sea superior a los rendimientos de tu actividad.
Ah, vale, va, entendido, perfecto, perfecto. Renuncia a la devolución de cuotas, ¿no? No renuncias a la devolución de cuota. Tú lo que dices es que quieres mantener tu base de cotización. Si quieres tener una sobrecotización respecto de los rendimientos. Eso es, pero solo existe esa excepción para aquellos que a 31 de diciembre del 22 tengan una base alta. Esa opción tú no vas a poder optar a ella el año que viene. Tú no vas a poder decir, oye, yo en enero, imagínate, pues cotizo por una base muy alta porque hago mi previsión el 1 de enero y cuando me regularicen digo, no, yo no quiero que me regularices, quiero que esto se quede para mi pensión. Te dice Seguridad Social, eso no se puede. Vale. O sea, lo único que podrías dentro del tramo en el que estés ir al máximo, nada más, pero no te puedes salir del tramo. Claro, eso es. Salvo Vale. en este primer año. Claro, claro. Pues bueno, voy a leeros algunas cuestiones que han ido poniendo aquí por hacerlo más fácil y más rápido, ¿vale? Lo único es os pido por favor que sigáis muteando y si alguien quiere hacer alguna pregunta, mejor que lo ponga por el chat. Un compañero de Cantabria indica, la cuota de autónomos es un gasto. ¿Por qué se suma? ¿No debería restarse de los beneficios como otro gasto deducible? Bueno, sí, en ese apartado que explicaba los rendimientos de la actividad menos los gastos deducibles, en esos gastos deducibles está incluida la cuota de autónomos, porque efectivamente es un gasto deducible. Pero la fórmula que ha implementado el gobierno es que después tienes que volver a sumarla. No hay una explicación, es porque es la fórmula que hay que aplicar. Vale, perfecto. Otro compañero dice, estaría bien que pusieran un ejemplo que no quedara tan bien, como por ejemplo un autónomo que factura 50.000 y tiene unos gastos deducibles de 7.500 y que a día de hoy cotiza por la base mínima. Sí, Claro. Bueno, es un poco el caso más desfavorable. No sé si habéis hecho alguna simulación para un caso medio. Yo no tengo ningún problema en pasaros la presentación y lo que podéis hacer directamente es hacer la misma cuenta, iros a la tabla y ver cuál es el tramo que le correspondería para saber qué cuota pagaría. Siempre digo, más base, mejores prestaciones. Y Vale, no solo pues, la prestación de jubilación, que todo el mundo piensa en cuando te vas a jubilar, porque mañana tienes un accidente o tu hijo se queda huérfano, la pensión de huérfandad depende de tu base de cotización, o tu marido o tu mujer se queda viudo, pues la pensión de viudedad depende de tu base de cotización, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. perfecto, sí, sí. Otro compañero indica, habéis comentado que podrás elegir pagar por la base mínima o la máxima dentro de tu tramo, pero ¿se puede escoger una cifra intermedia dentro del rango? Entiendo que sí, tú tienes un rango ahí y te mueves donde quieres, ¿no? Efectivamente, eso es. Vale, otra compañera pregunta qué epígrafes recomendaréis para nuestro sector inmobiliario. No es que recomienden, o sea, no es cuestión de epígrafes o no epígrafes, aquí es cuestión de lo que se supone que vas a ingresar durante un año y eso automáticamente te lleva a un tramo y de ahí no te puedes salir, ¿no? Entiendo que es así, ¿no? Sí, efectivamente, con independencia de la actividad que tú tengas, eso es otra cuestión distinta. Bien, ¿alguna pregunta que si nos podéis hacer llegar la presentación, si os lo agradecería? Sin problema. Y bueno, también deciros que se está grabando la presentación y que lo vamos a compartir internamente en privado para los asociados, para las agencias y miembros adheridos a FAI. Y para terminar, sí me gustaría aprovechar la oportunidad que hoy tenemos, que os tenemos aquí a Laura y a José Luis, para que, nada, brevemente, pues nos digáis un poquito qué es ATA, las principales actividades y servicios que nos podéis ofrecer, porque yo creo que en el mundo nuestro de la agencia inmobiliaria, al menos cada agencia tiene un agente autónomo, si no dos o más si es su modelo de contratación es el contrato mercantil con traders. Entonces, yo creo que es muy interesante conocer de primera mano cuáles son las ventajas que nos puede aportar. Y más allá de esto, ya hemos hablado, José Luis, que tendremos una posterior reunión con todos y cada uno de los delegados de cada asociación de FAI para que entremos en detalle y veamos hasta qué punto puede ser beneficioso para los profesionales digamos, el adherirse a ATA, ¿no? En un momento dado. Muy bien. Bueno, ATA es una organización que tiene una trayectoria pues, en torno a casi 29, 30 años. Yo creo que vamos a hacer 30 años de trabajo. Una organización que nació para defender a los trabajadores autónomos porque entendíamos que el trabajador autónomo, al no ser un empresario puro y duro, ni tampoco un asalariado, pues no estaba representado ni por las grandes empresas ni tampoco por los sindicatos. Bueno, llevamos, como digo, 30 años de lucha, tenemos un arco de representatividad de casi 500.000 autónomos bajo el paraguas de ATA, tanto socios propios como de organizaciones que se han ido integrando en nuestra federación.
Trabajamos y tenemos oficinas en todos los territorios y nuestra labor fundamentalmente se dirige en dos campos. Uno, la labor de intermediación con el gobierno y con los gobiernos. Evidentemente en los últimos años, sobre todo a raíz de la pandemia, pues se ha puesto de manifiesto lo importante que es la interlocución con los autónomos y lo importante que es las organizaciones fuertes. Es decir, del tema de las cotizaciones de este sistema he dicho antes que hemos tenido 14 propuestas. La única organización que ha dicho no a las 14 propuestas hemos sido nosotros. Otras organizaciones otras dos organizaciones que estaban sentadas en la mesa eran mucho más flexibles y entendían otro tipo de situación, pero nosotros tenemos autónomos detrás y, como dice Lorenzo, lo que yo no puedo permitir es un sistema que luego cuando yo salga a la calle nos corran a gorrazos los autónomos, ¿no? Por tanto, es importante tener una masa social fuerte. Como he dicho antes, nuestro trabajo está en la labor con el gobierno central fundamentalmente, que es con quien tiene todas las competencias de los autónomos con respecto a lo que hemos dicho, cotizaciones, ayudas, etcétera, etcétera, pero también estamos negociando con las comunidades autónomas. Sirvan dos ejemplos importantes, lo que hemos conseguido en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad de Andalucía, que es la cuota cero durante 2 años para todos aquellos que se den de alta en la actividad, ¿no? Entonces, bueno, pues esta ha sido un poco nuestra trayectoria. En el tiempo de la pandemia, donde hemos estado quizás más conectados, pues también poner en marcha ayudas no solo a nivel nacional, sino también en las propias comunidades autónomas para que el autónomo se viera reforzado. Luego, aparte de eso, como organización, pues nosotros hacemos una serie de servicios a los socios. Para nosotros el servicio estrella es el asesoramiento jurídico, laboral, fiscal y contable, ¿no? Asesoramiento que nosotros intentamos hacer en 24 horas y que va, lógicamente, en cualquier materia, como podéis saber. Ahora mismo nos van a venir una avalancha de preguntas sobre este sistema de cotización, pero los autónomos nos preguntan cuando se va a separar de su mujer o su mujer de su marido, oye, que cómo finiquito el negocio, que cómo hago esto, ¿no? Nosotros hacemos este tipo de asesoramiento. Por ejemplo, sé también que os están fluyendo inspecciones por el tema de los falsos autónomos. Se lo hablaba antes con José María, ¿no? Nosotros tenemos jurisprudencia y con esa jurisprudencia lo que hacemos es informar al autónomo, decir, oye, tienes que tener en claro este tipo de cosas para que cuando venga el inspector no te calce por tener un falso autónomo en tu despacho o en tu oficina, ¿no? Son cosas que hacemos habitualmente. Y luego tenemos una serie de convenios que yo creo que también son beneficiosos para los autónomos. Al tener una masa social tan importante de casi 500.000 autónomos, como he dicho antes, pues tenemos convenios que son muy atractivos. Por ejemplo, tenemos un descuento para nuestros socios de 0,43 céntimos por litro en combustible. Yo creo que ese descuento, incluyendo lógicamente los 20 céntimos del Estado, ¿no? Pero yo creo que ese descuento no lo tiene nadie. Podemos comprar un coche con un 40% de descuento también en determinadas marcas porque tenemos acuerdos con ellos, acuerdos con bancos, con telefonía, etcétera. Nuestra intención es hacerle la vida fácil al autónomo. Estamos hablando con FAI para intentar que, de alguna manera, y yo sé que ahí estáis, de las casi 100 personas, estoy viendo algunas caras y sé que estáis integrados en junta directiva, pues lógicamente hagamos un acuerdo a nivel de federación o con las organizaciones más importantes. Entre otras cosas porque os saldría muchísimo más barato, disfrutaríais de los servicios de ATA sin pagar un duro. Mientras de otra manera, pues aquella persona que se quiera dar de alta como socio de ATA, pues son 150 euros al año, ¿no? Entonces vamos a intentar hacer un acuerdo, si conseguimos llegar a un acuerdo, también porque es importante teneros dentro de ATA para ayudaros en vuestras defensas. Es decir, el hecho de que estéis dentro de ATA no significa que vuestras asociaciones pierdan un ápice de independencia. Es decir, vosotros vais a seguir con vuestros órganos de gobierno, con vuestra independencia económica, con vuestra independencia reivindicativa, pero sí os podemos ayudar, os ayudaremos en todas aquellas cuestiones que hay. Por ejemplo, me habéis planteado la cuestión de la inspección de trabajo. Sé que el tema de la morosidad también os preocupa. Sé también que hay que regular vuestro sector y que hay que, de alguna manera, establecer un itinerario formativo para por evitar el intrusismo. Son muchas cuestiones que van saliendo y nosotros, la experiencia que yo tengo y Laura y yo llevamos este departamento es que muchísimas organizaciones se están integrando en ATA, lógicamente pagan una cuota y, pues lógicamente luego las ayudamos en sus reivindicaciones. Uno de los aspectos fundamentales también que tenemos, la formación. La formación para nosotros y la digitalización es fundamental. Estamos tramitando el kit digital, que lo haríamos gratuitamente para todos vuestros socios y además, lógicamente, comisionaríamos a las organizaciones, es decir, que la cuota, nosotros intentamos siempre que esa cuota que se pague, por parte, en este caso, de la federación o las asociaciones, paguen por estar dentro de ATA, pues de alguna manera no sea un lastre y que si la puede compensar con otros proyectos nuestros, pues lo haga. Entonces gestionamos el kit digital. Tenemos un curso de digitalización que también es gratuito, online, de 30 horas, 30 o 60 horas, no lo recuerdo ahora mismo, para todos los autónomos que está sirviendo como acción en digitalización
en algunas comunidades autónomas para la ayuda de 4.500 euros que están dando. Es decir, por ejemplo, yo que soy andaluz, la Junta de Andalucía está dando, como dentro de la ayuda de los Next Generation, estableció un periodo para solicitarla y ahora está empezando a pagarla 4.500 euros por autónomo para que aquel autónomo que justifique haber hecho o bien una acción en economía verde o una acción o una actividad en digitalización. Bueno, pues este curso, por ejemplo, sirve para justificar este tipo de acciones. Por tanto, digo, son ventajas que yo creo que son buenas para vosotros como asociados a esas asociaciones, como particulares, porque podréis descolgar el teléfono o lo haremos a través de la federación y consultar, y en 24 horas tendréis un asesor que os explicará, oye, pues esto es lo que tenéis que hacer, esto es lo que hay que solucionar o este es el papel que tenéis que presentar, y lógicamente también como asociación porque os vamos a ayudar a por lo menos intentar facilitar el terreno para aquellas reivindicaciones históricas que tenéis, pues lógicamente puedan solucionarse. Y a nosotros pues también nos viene muy bien, y no solo por el aspecto económico, sino fundamentalmente porque reforzamos con mucha masa social. Hemos dicho que tenemos prácticamente en ATA casi 500.000 autónomos. Si no fuera por eso, evidentemente, cuando nos levantamos de una mesa de negociación, pues no, oye, pues el gobierno y fundamentalmente este tipo de gobiernos más intervencionistas, pues a lo mejor pues tomaban otro tipo de decisiones. Sin embargo, como el ejemplo hemos puesto, el ejemplo de este nuevo sistema, oye, pues hemos ido consiguiendo llegar a un acuerdo para que, bueno, pues tengamos un sistema de cotización que no sea un lastre, como se planteaba al principio, o un sablazo, como ellos planteaban, con cuotas de 1.200 y 1.300 euros a los autónomos. O sea, todo este tipo de cosas, en definitiva, nos viene bien porque unirnos, nos viene bien estar juntos en el mismo barco para defendernos, y más en la situación y en el contexto en el que estamos, que es un contexto difícil, con una economía con muchísimas nubarrones, no sabemos muy bien qué va a pasar en los próximos meses. Por tanto, yo creo, oye, pues que es importante que estemos juntos y que caminemos juntos como nosotros lo hacemos dentro de COE. Como veis, nosotros tenemos la sede, por ahí algún cartel todavía de COE, estamos dentro de la COE y lógicamente estamos muy contentos de estar dentro de COE porque se nos está ayudando y nos están ayudando mucho los equipos negociadores y la intermediación de COE, lógicamente. Pues muchísimas gracias, José Luis. Muy, muy interesante todo lo que has contado. Yo creo que tiene todo el sentido. Vuelvo a reiterar, bajo mi punto de vista, sí que es complejo luego llegar a trasladar todas estas bonanzas, todas esas motivaciones para estar en esta organización, porque hay que, desde arriba, desde la federación, pues bueno, estamos coordinando más de 26 asociaciones, luego cada asociación tiene su idiosincrasia, su territorio, sus conexiones con el mundo empresarial, bueno, incluso nosotros también tenemos una patronal, bueno, todo esto hay que conciliarlo, pero sin duda alguna creo que el trabajo que está haciendo ATA tiene todo el sentido con nuestra profesión, que es una profesión de microempresas básicamente y de autónomos. Más allá de que bueno, pues la agencia media en España, que la censamos no hace mucho, pues marcaba que tenía un gerente autónomo y 3-4 empleados, ¿no? Es decir, que habrá que censar también cuántos agentes autónomos tenemos dentro del ámbito de FAI. Tú y yo hablábamos antes que probablemente, bajo mi punto de vista, estemos entre una tercera y una cuarta parte, no creo que mucho más. Vamos a hacer un sondeo ya en breve para tener datos aproximativos y, como te decía, te convocaremos para una reunión con los delegados territoriales para ver cómo llevar al terreno todo esto y poder beneficiarnos mutuamente, ¿no? Porque al final, bueno, vosotros estáis para nosotros esencialmente, pero necesitáis nuestro apoyo también, como tú bien decías antes, ¿no? Si mientras más representatividad tengáis, pues más fuerza tenéis para conseguir cosas. Y ya para concluir, había una preguntilla por ahí que me parece pertinente, que comentaba un compañero de que si, por ejemplo, si un agente autónomo tiene unas rentas derivadas de un arrendamiento de un inmueble, si eso se sumaría digamos, a los ingresos a la hora de calcular el tramo en el que va a estar. Es decir, solo en el caso de que fuera dentro de su actividad profesional. Vale, o sea, si ese arrendamiento está metido, digamos, dentro de su propia actividad. En el caso de una persona física lo veo más complejo. En el caso de un societario, lógicamente, si ese inmueble está a nombre de la sociedad, ahí no hay más que hablar. Pero si realmente es un agente autónomo que tiene un par de empleados o que tiene un trader con el que colabora, pero tiene a nivel personal una vivienda arrendada, eso no entraría por ahí, ¿verdad? Claro, eso es. Vale, perfecto. Esa renta no. Lo que pasa es que en vuestro caso sí tendréis que consultarlo muy bien con vuestro gestor porque se pueden confundir las actividades, como tú bien decías. Claro, eso es.
Pues nada, no sé si hay alguna pregunta más. ¿Hay alguien por ahí que decía que iba a preguntar algo? Mira, yo había leído Sí. que estaban preguntando sobre las ayudas del kit digital. Ajá, sí. Todavía no han salido, las que están ahora mismo, las últimas que salieron fueron las de entre 3 a 10 empleados. Si entráis en la Sí. página de ATA, tenemos un apartado que es kit digital, que podéis ahí entrar, poner vuestros datos y en el momento en el que salga os llega la información. Ah, perfecto, perfecto. Sí, sí, yo también José María, yo estuve... tengo una pregunta. Sí, pues venga, dispara. ¿Cómo estás, Aprovecho. Pedro? Muy bien, ahora sí, ahora estoy presentable. Mira, ATA, porque ATA en otras asociaciones lo tienen muy bien regulado y creo que el compañero lo que está comentando, que en Madrid y en Andalucía el coste del autónomo, que es el miedo que le da, que es lo que nos cuesta a nosotros, es a cero. ¿Ese proyecto a nivel nacional se va a extender? ¿Tenéis algún plazo, algún plan para eso? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿por qué el autónomo cuando a los 2 años no puede hasta los 2 años si se está logrando que eso se elimine o se quite por lo menos el 50%? Porque muchos autónomos quieren intentar proyectar otra vez el negocio, pero esa limitación de 2 años, estando limpio, quiero decir, no tiene deuda, considero social ni nada. ¿Hay algún plan para eso también? Gracias. Bueno, a la primera pregunta, lo que se ha comentado, lo que ha comentado José Luis acerca de esa tarifa cero que han anunciado, todavía no han aprobado, han anunciado Andalucía y Madrid, es una subvención. Entonces eso, quien las desarrolla es cada comunidad autónoma. Nosotros lo que hacemos siempre dentro de nuestros territorios es, con esos proyectos que tenemos en diferentes comunidades, trasladárselos a los responsables de las otras, para que vean pues, lo beneficioso que es. Y eso, por supuesto, que lo vamos a hacer también en Canarias y lo hacemos siempre. Lo que pasa es que pues, hay algunas comunidades autónomas que lo cogen, otras que no, por presupuesto, por gestión o por cualquier motivo. Con respecto a la segunda pregunta, no sé si te refieres a que la tarifa plana dure más de 2 años. ¿A eso te refieres? ¿A las deudas puede ser? No, sabes que hay muchos autónomos que lamentablemente han tenido que cesar su negocio y se proyectan en otro que tú le das un proyecto, ¿no? Claro, pero tiene mucha limitación porque dice, mira, es que yo estoy como autónomo, pero arrancar de nuevo no me cuesta los 80 euros que empieza el 23 o 60 o 70, sino que tengo que pagar 350 o 300 y pico y me es imposible. Vale. Claro, hay una cosa que se ha mejorado con respecto a la tarifa plana que a día de hoy sigue en vigor. Antes se tenían que, si tú te habías beneficiado de tarifa plana, tenías que esperar 3 o 4 años para poder volver a beneficiarte. Ahora eso se ha reducido a 2. Que lo amplíen más allá, lo dudo mucho que lo vayan a hacer, porque si no tú te darías de baja y te darías de alta otra vez ya con tarifa plana. Entonces por eso ponen esa limitación de los 2 años. Pero se ha reducido ese plazo. Gracias. Nada. Pues muchísimas gracias, la verdad, de nuevo, es un placer además poder tener la oportunidad de escuchar a expertos, como no puede ser de otra manera. Nosotros como microempresarios y como autónomos necesitamos mucha información y estar al día. No todo el mundo, por desgracia, puede permitirse pagar mucho dinero a gestorías y a gestores y estar al día de todo lo que va saliendo, y creo que ATA es una ayuda muy importante para nosotros. De verdad, yo estoy absolutamente convencido de ello y, por tanto, como te decía José Luis, volveremos a hablar ya con los delegados territoriales para ver de qué manera aterrizar todo esto y poder firmar un convenio de colaboración. Muy bien. Es más Muchísimas sencillo de lo que gracias. pensé. Gracias a todos. Venga, gracias. Seguro que sí. Gracias a todos. Adiós, Buen día. gracias. Buena mañana. Buen día. Vale, salir. Y